Nos encontramos hoy en el Archivo de la Voz con una de las damas de la filosofía de la escuela de la disciplina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profesora Carmen Castro. La profesora Carmen Castro estudió sociología de inicio, pero luego también se interesó por la filosofía y, bueno, impartió docencia en nuestra escuela hasta que se jubiló. Pero es recordada con mucho cariño, no solo por sus colegas, sino por muchos de sus estudiantes. Gracias. Bienvenida a este Archivo de la Voz, profesora Carmen Castro. Gracias, muy buenos días también a ustedes, a usted, querido amigo y colega, doctor Alejandro Arbelo, también a mi querido amigo de siempre, el maestro Eulogio Silverio, nuestro director actual de la Escuela de Filosofía, que con tanto honor, ¿verdad? Y con tanto trabajo, pues, ha llevado a flote esta escuela. De hecho, me siento muy orgullosa, con mucho honor, mucha alegría de estar aquí compartiendo este proyecto que ya es una realidad del maestro Eulogio y también acompañado del doctor Arbelo. De hecho, quiero también felicitarlos más bien a ustedes, porque este Archivo de la Voz de la escuela, más que para servir, yo diría que a la escuela misma, es para, yo diría, para la universidad y para importantizar la labor de tanto empeño de los maestros, como también dejarle un legado a los estudiantes de filosofía. Y qué decir también al país, porque está mirando la actuación de la escuela con relación a la consecución de conocimientos de los estudiantes. Y ni modo, agradecer este afán de ustedes por llevar este proyecto para engrandecer más nuestra escuela, nuestra institución y al país. Y qué decir también a la gente que ve y escucha este programa, porque no solamente para los profesores y estudiantes, sino para todo aquel que tenga acceso al Archivo de la Voz de la Escuela de Filosofía. Los felicito, me siento muy honrada de estar aquí compartiendo hoy con ustedes. Bueno, precisamente la idea del profesor Silverio es mostrar esa fortaleza que tiene esta escuela de la Facultad de Humanidades, porque ciertamente es una tradición que en la escuela, el profesorado de nuestra escuela, siempre, vamos a decir que la escuela siempre se ha cuidado de que sus profesores sean personas con muy buena formación, y eso tiene mucho que ver con la manera en que se manejan los concursos. O sea, por lo general, el concurso en nuestra escuela se ha mantenido como una institución. O sea, ahí no suelen penetrar ni puntos de vista políticos, ni siquiera se toman en cuenta las tendencias. Y eso es así desde que el profe Félix Gómez era director. No, hasta de antes. Y desde también. antes, desde que la profe Lusitania era directora. Y el profe Ángel Moreta. De manera que le agradezco muchísimo esas palabras, pero naturalmente el mérito es del director, que fue el que concibió este programa. Sí, pero de quien lo acompaña también. Y bueno, él me invita a que lo acompañe como accesorio. Porque la verdad que ustedes hacen una mutual perfecta para este Archivo de la Voz. Bueno, entonces, perfecto. Como usted sabe, profe, la idea es, como usted bien ha dicho, legar a la posteridad su testimonio de vida, su testimonio académico, su testimonio profesional en general. De manera que yo le sugiero que no ahorre detalles. ¿Quién es Carmen Castro? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus parientes? ¿Sus profesores? Esos profesores de primaria, de preuniversitario, de la universidad, que marcaron su vida. Así es. Que de alguna manera, sin decírselo en palabras, también como que la indujeron a luego querer enseñar. Así es, bueno, como tú acabas de decir, pues comienzo diciendo que mi nombre es Carmen Esperanza Castro García, o sea que es kilométrico, pero conocida normalmente como Carmen Castro. Vengo de Santiago de los Caballeros, segunda provincia de importancia del país.
y la ciudad llamada Ciudad Corazón, ¿no? Porque es una ciudad que acoge a la gente con empatía, con solidaridad. Y dentro de lo que es la ciudad de Santiago de los Caballeros, pues vengo del barrio La Joya, un barrio muy popular, pero también con mucha historia, porque es un barrio que su gente luchó muchísimo a partir de la tiranía de Trujillo, pero también luchó mucho con los 12 años de Balaguer. Y su gente es muy humilde, pero es una gente, diríamos, empantalonada, es una gente que le gusta la libertad, que le gusta disfrutar de lo que es la libertad de existencia en sentido general. Y mi mamá y mi papá también son gente que son muy humildes, o eran muy humildes, porque ya murieron los dos. Mi mamá se llamó Rosadelia García Pérez, mi papá Juan María Castro López, y ambos fueron gente también muy luchadoras, gente muy empeñados en que sus hijos salieran para adelante. Recuérdense que en esa época en la que una gran mayoría de nosotros nació, pues la situación no estaba tan, diríamos, halagüeña económicamente hablando. Y había que fajarse muy duro para echar para adelante los hijos. En el caso de mi mamá, pues era una modista, según lo que me cuentan la gente que la conocieron, muy conocida porque hacía su trabajo de manera que quedara bien, a la gente le gustaba su trabajo. Mi papá también fue sastre, fíjense que ambos tuvieron similitud de oficios, y también un señor muy empeñado, muy trabajado, muy luchado. Empezó con su sastrería en su casa, pero luego parece que fue ganando conocimiento con la gente de cómo hacía su trabajo, y fue solicitado por una de las sastrerías, diríamos, más populares y de mayor prestigio en Santiago, que hasta hoy es una sastrería buena, una sastrería que sigue teniendo tradición, la sastrería Rey, donde se hacían trajes ya más formales a personas con mayor prestancia económica. Y así fueron unos padres muy fajados. En el caso de mi papá, pues él tuvo que emigrar posteriormente a Estados Unidos buscando mejores formas de vida para su familia. Y nada, se fue a mediados de los años 60, nos dejó muy pequeños a nosotros. Primero pues comenzó allá también a trabajar en su oficio, ¿no? Y con eso mantuvo la familia por muchísimos años, hasta que intentó venir a jubilarse y venir a su país ya después de muchísimos años, pero lamentablemente antes de llegar y de cumplir su meta aquí, pues murió. Sin embargo, nos queda esa satisfacción de que fue un hombre muy trabajado, muy amante de sus hijos, quería siempre buscar lo mejor para nosotros, de que nos formáramos, no solo en lo humano, sino también en lo académico. Y ese fue su gran empeño. Mi papá siempre decía, ustedes tienen que ser mejores que yo. Ustedes no se pueden quedar como yo. Porque yo diría que mi papá fue filósofo. Porque mi papá hablaba poco, pero cuando hablaba te dejaba una enseñanza y te dejaba como marcado con una sentencia de valores y de metas que tú tenías que, qué sé yo, como que cumplirlas. Entonces, pues, te diré que estudié en el colegio San Francisco de Asís de Santiago, un colegio que en el momento histórico que me tocó estar en él, que fue entre mediados de los 60 y finales de los 70, pues tenía una formación integral y una formación, yo diría también que religiosa, porque teníamos
un consejo de profesores integrado o un cuerpo de profesores más bien, integrado por tanto maestros, yo diría que laicos o civiles, y también sacerdotes, monjas. La educación estaba dividida mixtamente en dos. La parte primaria, la mayoría de profesores eran sacerdotes o monjas, y ya la parte secundaria pues era integrada y formada por maestros civiles, diría yo. Sobre el colegio, ¿qué te digo? Tengo unos recuerdos inolvidables, tengo en mi corazón un agradecimiento eterno hacia la gran mayoría de profesores que nos tocó en mi formación, tanto profesores civiles como de las monjas, porque se empeñaron en formarnos de una manera, no solo en lo que a asignatura se correspondía, sino a lo humano, a lo ético, a lo moral. Y eso, pues mira, eso marca. En mi caso, en la primaria, tengo gran agradecimiento a profesores que ya no están vivos. Muchos de ellos todavía sí están, pero hay muchos que yo lo llevo en mi corazón por la gran preocupación que tuvieron por formarnos bien. Entre ellos tengo 3 maestras que las recuerdo a cada instante, y a veces hasta corrigiendo a mis hijos y nietos, digo, bueno, como decía doña Orgilia, por ejemplo, tuve 3 maestras que le agradezco infinitamente, porque se empeñaron en darnos como esa fortaleza, en darnos como esa seguridad y esa capacidad también para enfrentar los problemas de la vida. Cuestión esta que yo veo que hoy como que está de capa caída, como que el maestro hoy, eso es una crítica que hago como maestra también, el maestro como que no se está empeñando tanto en formar de manera moral, de manera, diríamos, de actitudes positivas a los muchachos, sino solamente, qué sé yo, dar las clases, enseñarles las asignaturas y ya, porque no hay tiempo, es lo que se dice hoy. No me refiero a nivel universitario, me refiero a la base principal, que es donde se forja la personalidad y el temple de un ser humano. Entonces, le agradezco mucho a doña Orgilia Ramos, maestra de gramática, que se empeñaba en que habláramos correctamente y escribiéramos correctamente. Cuestión esta que también veo hoy un poquito de capa caída, que hasta en profesionales veo muchísimas faltas ortográficas, faltas que, wow, dicen mucho, y no del profesional en sí, sino de quién o quiénes lo formaron. Le agradezco también a María del Castillo, mi profesora de historia, que nos enrumbó así a vivir la historia en carne viva, la historia que nos daban en la época, por supuesto, pero nos enseñó, y muchas de esas cosas todavía las tengo muy presentes. Igualmente a mi profesora Mercedes Báez, profesora de matemática, aunque no la entendía muy bien, porque las matemáticas y yo nunca hemos sido muy amigas, pero se empeñaba en que nosotros nos quedara algo, porque ella decía que las matemáticas son el entendimiento cuantificado de todo lo que existe en el mundo. Y yo diría que no se equivocó, porque si nos vamos a ver nuestros filósofos y nuestros científicos, por ahí históricamente es que han enrumbado la visión filosófica de que lo perfecto está en el número, en las matemáticas, en la racionalidad abstracta. Y yo diría que hoy
como que entiendo más a mi profesora Mercedes Báez, que en paz descanse y que le agradezco muchísimo el empeño. Entonces, sobre la educación en la primaria, puedo decir que ese colegio me enseñó muchísimo a comportarme también en sociedad, a saber vestirme en sociedad, porque no es lo mismo usted, diría yo, no, tú sales como quieras, tú eres, tu familia, tu mamá es que te enseña, pero el maestro de esa época se empeñaba desde como tú entrabas al recinto, desde los zapatos hasta los cabellos. Ahí no se podía entrar con zapatos sucios. Y para eso estaban las monjas. Ese es otro aporte que yo hago a esa formación con, diríamos, los teólogos que nos dieron formación. Nos revisaban el vestuario, el uniforme, las uñas, el pelo, tú tenías que ir bien peinado, o el olor, eso de tú ir sudado o con olores desagradables, eso no iba en ese colegio. Y yo diría que la mayoría, no solo de los colegios, sino de escuelas públicas también, porque en ese sentido los profesores se esmeraban en eso. Y entonces ya después que tú estabas pues bien, que te revisaban de arriba abajo, entonces tú podías entrar. Otra cosa, si no ibas con esas exigencias cumplidas, tú no podías entrar, te devolvían. Entonces mira, cómo hoy, esa es otra comparación también que yo hago hoy de la formación educativa, de que están adoleciendo nuestros niños y adolescentes hoy. Como que se toma esos elementos que son tan importantes en la creación de una personalidad, yo diría que correcta, con fortalezas para embatir todas las debilidades que tiene la sociedad. Ya internamente, pues, había que tener un comportamiento también, diríamos que tranquilo. Ahí no se admitía mucha discutidera, porque imagínense ustedes con una educación básicamente religiosa, pero había libertad, sí, por lo menos tú podías, pero discutir ya o ponerte de malcriado o ponerte a insubordinarte con un maestro, imposible. Porque otra cosa, los padres le daban esa autoridad al maestro para que el maestro fuera, diríamos que segundo padre o tutor, formador integral de ese estudiante. Y eso es loable, por Dios. Los maestros se empeñaban en que nosotros fuéramos gente de bien, gente de comportamiento correcto donde quiera que estuviéramos. Y nos decían no solo dentro de la escuela, porque aquí están ustedes vigilados, sino que sea fuera de la escuela, que ustedes tengan ese comportamiento así, para nosotros sentirnos de que hemos hecho un trabajo diríamos que de verdad. Y por eso agradezco muchísimo a esos maestros y a mi institución donde estudié. También tengo muy pendiente cómo se empeñaban a nivel, diríamos que la ética y la moral se enfilaba por los religiosos. Nos instruían sobre cómo teníamos que amar a Dios, amar al prójimo. Imagínense, escuela religiosa al fin. Ya en la secundaria, entonces otra cosa. En la secundaria ya los profesores eran, diríamos que de otra formación, aunque con la misma línea ética y moral, pero con una visión diferente, porque ya no eran, aunque diríamos que todos teníamos y tenemos esa inclinación religiosa por la cultura, por la formación que nos dan, pero ya eran profesores con una visión cívica, no con una visión de inculcarnos
los dogmas religiosos. Y ya aquí, pues, también nosotros cambiamos, porque ya las metas, los sueños son otra cosa. Ya teníamos, pues, aspiraciones de entrar a la universidad, teníamos ya deseos de ser alguien, de ver qué podíamos hacer en la sociedad, de ver qué tipo de carrera. Esa era una preocupación grande en el bachillerato, qué es lo que voy a estudiar, porque son tantas las cosas que uno tiene en mente y es tanto el alboroto de la pasión del tú ser alguien, el tú demostrarle también a los tuyos, a tus padres, a tu familia, que de hecho agradezco muchísimo yo ya a partir de la educación secundaria, de la formación secundaria, tanto a los maestros como a mi familia, que eso lo voy a decir un poquito más adelante. Los profesores ya en la secundaria, además de darnos las asignaturas correspondientes, pues se empeñaron también en crearnos, yo diría, una conciencia crítica, porque estábamos viviendo unos momentos muy duros. Yo diría que cada época trae sus momentos y la juventud tiene que enfrentarse siempre a crisis políticas, sociales, económicas, de todo tipo, pero en nuestro caso, en la República Dominicana, por lo menos cuando yo estaba ya en el bachillerato, fueron los 12 años de Balaguer, que como todos sabemos, lo que eso implicó, ¿verdad? Diríamos que el cierre del pensamiento de la juventud, el cierre de las libertades, todas en sentido general, la persecución a los jóvenes, el temor de los padres por no saber si sus hijos iban a llegar sanos o no de la escuela, porque en esa época le llamaban los cabezas calientes a los estudiantes que protestaban. Y entonces esa era, diríamos, como la problemática con la que yo me formé en el bachillerato. Y entonces, aunque estaba en un colegio mixto, pero ya a nivel de bachillerato, de secundaria, los profesores nos fueron enfilando y abriendo la mente hacia que teníamos que tomar partido de eso, hacia que no podíamos virar la cara a la situación que estaban viviendo nuestros jóvenes por emanciparse, por tener la libertad de expresión, de expresar sus pareceres, sus ideas, y no estar enclaustrado en un gobierno que sesgaba esa posibilidad. Y agradezco mucho a todos, pero a 3 profesores que fueron claves para abrirme el camino hacia lo que podría ser ya el enamoramiento con buscar el porqué de las cosas. Me refiero a un profesor muy querido, se llama Ramón Holguín. Él está vivo todavía, ha sido rector de una universidad privada hoy día, y él fue uno de los primeros que nos empezó a meter en la cabeza de que aunque estuviéramos en un colegio, nosotros teníamos que ser partícipes y teníamos que apoyar la lucha que estaban llevando a cabo los estudiantes en los liceos y en escuelas públicas para devolvernos la libertad que necesitábamos. Eso para mí fue brutal, fue como una cosa así, como, ¿qué es lo que estoy viviendo? Porque de venir de un ensueño tan bonito a chocar con esta realidad tan así, tan de lleno. Una muchachita, era jovencita, ¿verdad? Y entonces, pues, nada, como que me chocó. Y le agradezco muchísimo a él que empezó a darnos libros que para la época eran prohibidos. Nos empezó a meter literatura, tanto rusa, con Dostoyevsky, con Crimen y Castigo,
óigame, en esa época, para mí eso fue, empezó a hablarnos también de los hermanos Karamazov, del mismo Dostoyevsky, pero también nos fue metiendo de la literatura latinoamericana, con el famoso boom de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, ¿verdad? 100 años de soledad, que yo me encontré ese libro exageradamente largo, pero nos ponía trabajos que teníamos que llevarlo. Yo diría que de manera un poquito discreta, para no chocar con los profesores de abajo, como le decíamos nosotros. ¿Y qué asignatura le enseñaba el profe Holguín? El profe Holguín era de historia. De historia. Pero él tenía como 3 asignaturas que él nos daba. Nos daba historia, nos daba también idiomas, tenía varias, y nos daba literatura. Así que el hombre tenía un background, como yo diría, de conocimientos amplios, pero era un hombre muy aguerrido, un hombre que como que estaba enfilándose por la lucha de los derechos humanos, en sentido pleno de la expresión. Y entonces nos fue metiendo todos esos libros en la cabeza y nos ponía trabajos sobre ellos, que había que llevarlos, pero sin enseñarlo mucho. Nos hacía señas como que teníamos, porque la directora estaba al tanto. Ay, pobre doña Inés Tejada, que la quiero mucho, está viva todavía. Qué bueno. Y otros profesores como doña Goyita, que no me recuerdo bien el apellido, se llamaba Gregoria, pero Goyita le decíamos. Y como no solamente le decíamos el nombre de así, doña Goyita, nunca me interesó, pero creo que es Núñez, doña Goyita Núñez. Es una profesora de geometría. Ella nos daba geometría, nos daba álgebra también. Y entonces pues nos enfiló también por el mundo otra vez el mundo matemático. Igualmente tuve una profesora, Mercedes, también de historia, que también era una profesora aguerrida. Es decir que el profesor Rafael Espinal, igualmente otra profesora que la tengo un profesor también llamado Ricardo González. Bueno, tuve un montón de profesores muy preocupados por meternos de lleno lo que era la lucha de la juventud en ese momento, porque era el problema agobiante, no solo de la escuela, sino también del país y de las familias, de las madres, aunque había miedo de que nos agarraran presos en el camino, porque la Perrera se llamaba en esa época. Viene la Perrera. Como unos jeep, como unas guaguas. Los jeepecitos esos que primero eran como unos, diríamos, cepillitos verdes. Y desde que veíamos esos cepillitos verdes, las mamás se mandaban corriendo a trancar a uno. Vengan, vengan, vengan. Y yo recuerdo que mis tíos también, como estaban en el Liceo Onésimo Jiménez, que era un liceo muy, muy aguerrido también, lo agarraban presos a cada rato. Mi abuela vivía asustadísima porque ellos tenían muchos libros prohibidos. Me refiero a los libros de Marx, me refiero a los libros de izquierda, a los libros de Juan Bosch. También los de Juan Bosch. Juan Bosch estaba prohibido totalmente en esa época. Era considerado un comunista. Y entonces, ya ustedes pueden imaginarse, mi abuela tenía un rincón, porque no sé si sea lógico decirlo, pero las casas tenían, en mi casa por lo menos quedaba todavía el recuerdo de lo que eran las letrinas. Había un baño, ya el baño diríamos que de la familia, pero mi abuela siempre tenía como una nostalgia y guardaba muy limpiecita, muy bonita, pero ahí era que se metían los libros prohibidos. Mi abuela tenía un saco y lo amarraban, y cuando venía la recogedera, ella se mandaba a guardar los libros prohibidos.
porque a quien le encontraban esos libros ya ustedes pueden imaginarse. Yo recuerdo, profesor, que incautaban libros en el aeropuerto y realmente el que encontraban con uno de esos libros lo llevaban. Yo creo que usted no vivió eso. Un capotillo, claro. No me diga. O sea, si encontraban a uno con un libro de algún autor. De lo que fuera, pero que hablara, aunque fuera de cambio social, o que hablara de protesta, o que hablara de libertades, ¿ya? Era un libro prohibido. Pero era una juventud como loca, porque yo recuerdo que uno, sabiendo eso, lo que más le gustaba era andar con un libro. Exacto, andar con un libro debajo del brazo. Pero a veces le cambiábamos la portada, profesor. Por ejemplo, le poníamos una portada del Nuevo Testamento. Sí. Y entonces lo camuflajeaban, porque ahora, me encanta lo que ha dicho la profe Esperanza acerca de sus profesores. Ay, sí. O sea, que yo pienso que eso puede llevar esa intervención que ha tenido la profe hasta ahora, ¿verdad? Que no ha terminado. Sí. Llevar conciencia a los profesores del tremendo poder que tiene un profesor. Un profesor de primaria, no nos imaginamos un profesor de secundaria puede hacer muchísimo. Sí, como dice la profe Carmen Castro, no se limita nada más a ser un buen profesor, bien preparado en su área, sino que también se ocupa de la formación, de la modelación del carácter, de las maneras sociales. Exactamente. O sea, que yo creo que es un mensaje que la profe da a los profesores actuales, los profesores de primaria, de secundaria. Pero también a los universitarios. Y también a los universitarios, me excusan. Pero también porque en toda mi experiencia como maestra de filosofía, déjenme decirles algo, más que uno enseñarle los pensamientos, las posturas de todos los filósofos que han intervenido en lo que es la evolución del pensamiento y de la razón humana, el profesor tiene que empeñarse también en forjarle esas ideas de libertad, esas ideas yo diría que de progreso, esas ideas de unificación a los estudiantes y darle formación, ¿cómo diríamos?, de interés del bien común. Cuestión esa que está de capa caída, yo noto. O sea, no solo a nivel, yo diría, de profesores de filosofía, sino de todas las áreas, porque ese es uno de los problemas que ha mantenido a la sociedad en vilo y que ha causado grandes crisis en el mundo. Y yo diría que son problemas más bien de índole éticos y morales. Yo diría que la ética y la moral es como el cordón umbilical que debe de regir en todos los pensamientos humanos. Llámese política, llámese sociedad, llámese económico, llámese de psicología, de lo que sea. Cuando hay formación ética y moral, las cosas funcionan bien. Y a los estudiantes hay que enseñarles eso. Esa es para mí una de las preocupaciones más grandes que debe de tener cualquier maestro, sea de primaria, de secundaria o a nivel ya profesional universitario. Y luego que la profe Carmen Castro ingresa a la universidad, ¿por qué escoge la carrera que escoge y no otra? ¿Y cuáles fueron esas lecturas y esos maestros que también la marcaron al ingresar a su alma mater? Bueno, déjeme decirle que desde antes de yo ingresar a la universidad, ya yo tenía como una visión sobre la carrera que escogí, la sociología. Porque además de yo tener esos maestros que me inculcaron como ese interés, ese asombro, yo diría, como, ay Dios mío, esa curiosidad, esa inquietud de los problemas sociales. Me topé con un personaje
que hoy por hoy es mi compañero de vida, el maestro Félix Gómez, que ya en el intervalo de mi bachillerato, ahí fue que nos conocimos, y entonces ya él venía con una formación universitaria, ya él era universitario, ya él había terminado la carrera de sociología, y entonces pues él llegó a Santiago con una empresa promotora de encuestas. Él trabajaba con Lozano y Asociados, y entonces necesitaba personal para esa labor, y una vecina donde él se hospedaba, que era la madre de su compañero de trabajo, el sociólogo y querido amigo Danilo Peclime, su mamá, doña Francisca, que me conocía bien y sabía lo medio inquieta que yo era. Entonces la primera que ella mencionó, que le dijo que le buscara a jóvenes para que trabajaran con él en ese trabajo, que hicieran esa labor con él. Y ella me llamó, yo fui, lo conocí, y entonces entablamos una amistad. Yo fui la supervisora de las encuestas en Santiago. Entonces ahí empezamos a tener muchas conversaciones, muchas discusiones sobre, yo inquieta preguntándole, porque el hombre era un hombre de mundo, ¿no? Tenía más mundo que yo, y entonces empezó a darme también apertura al conocimiento filosófico a través de los clásicos griegos, como Sócrates, Platón, Aristóteles. También me empezó a hablar de Marx, del Capital, del Manifiesto Comunista. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y entonces, pues, me empecé a inclinar por ahí, por la sociología. Y ya en la sociología, pues, en la universidad, empecé a toparme con personas como Foucault, personas como Max Weber, tremendo, como Parson, que también me fueron abriendo otros mundos no conocidos por mí. Así que me fui, diríamos, llenando de esos autores que, wow, cuánto le agradezco, porque me han dado una visión de lo que son las cosas, y me ha hecho poner en una postura diríamos, de aprendiz del conocimiento. Y yo me declaro un aprendiz del conocimiento. Igualmente me declaro un aprendiz de filosofía. Y entonces ahí pues termino mi carrera, y cuando la termino pues está la incertidumbre de que dónde voy a trabajar, ¿no? Pero que resulta que en el 1990 se da una gran apertura aquí de la población estudiantil. Se da un incremento de la población estudiantil en la UAS. Y todas las escuelas se ven copadas de estudiantes, y el personal no estaba tan, diríamos, igual, en la misma proporción. Entonces, la Escuela de Filosofía abrió un concurso. De hecho, había muchos concursos en esa época. Pero por lo menos tenían que tener afinidad con los concursos que se abrían. Y entonces la Escuela de Filosofía abre ese concurso, y nada, yo sentí que podía participar, porque como sociólogo al fin, pues nosotros tenemos mucha afinidad, claro, y mucha formación con filosofía, porque la gran mayoría de autores de la sociología son filósofos también. Y los métodos que da la sociología pues son también los métodos de la filosofía. Claro, con aplicaciones diferentes, pero métodos al fin que coinciden. Entonces,
Nos arriesgamos, ahí concursamos como 8 o 10 profesionales de diferentes áreas, porque se dio una abertura a que no necesariamente tenían que ser filósofos, sino con carreras afines a la filosofía, y entonces ahí entraron a concursar pues abogados, pedagogos, ¿verdad?, historiadores y sociólogos, que somos de los que tenemos más afinidad. Y ahí concursamos y tuvimos el grato placer de conocer a uno de los filósofos de nuestra escuela, un gran amigo, que yo estimo mucho, respeto mucho también, al igual que ustedes, que es el doctor Julio Minaya. Ay, concursamos el mismo día contra 10 personas más y gratamente pues nos eligieron a él y a mí. Qué bueno. Y así entramos a partir del 1991 a la Escuela de Filosofía, a volver a aprender más todavía, porque yo digo que el conocimiento es un constante aprendizaje, es un constante nutrirse de todo lo que nos rodea para tener una visión más amplia y tener respuestas cada vez, yo diría que más certeras, sobre la solución de los problemas que nos aquejan, que son bastantes. Y yo diría que las ciencias todas tienen que unificarse y, aunque sea un poco jactancioso decirlo así, pero unificarse alrededor de la filosofía para tener una aplicación más óptima de sus conocimientos en sus diferentes áreas. Y entonces, por eso me interesa la filosofía. Y me ha interesado siempre la filosofía. Y siempre soy una ávida buscadora del conocimiento filosófico, porque siento que es la ciencia que nos lleva, nos enrumba hacia una visión más clara, una visión más generalizada, más crítica también, porque al no estar encasillada en una postura, sino que tenemos que confluir con las diferentes posturas que han tenido los diferentes pensadores desde que se inicia el conocimiento filosófico hasta nuestros días. Óigame, eso no tiene precio. Y a propósito de esa noción que usted tiene de la filosofía, profe, ¿le parece a usted que debería volver la filosofía a la enseñanza secundaria? ¿O usted entiende que debe dejarse solo en la enseñanza universitaria? Ay, no, jamás. Yo diría que si cada estudiante del bachillerato tuviera la oportunidad que tuve yo de encontrar esos profesores que, aunque no eran netamente filósofos, pero sí estaban interesados en que tuviéramos una visión general de los problemas y una conciencia crítica, las cosas serían diferentes. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo en que la filosofía entre a la secundaria, porque nuestros estudiantes vienen muy vacíos, vienen muy necesitados y yo diría que hasta asustados cuando entran a la introducción a la filosofía. Y en muchos de los casos vienen desinteresados, porque como que se han dado a la tarea ciertas personas de decir que la filosofía es de locos, que la filosofía es un conocimiento demasiado complejo y que la filosofía pues ya está siendo sustituida por las ciencias porque no da una respuesta muy certera sobre los problemas particulares del mundo. Pero esos detractores, yo diría que, se lo diría como dijo Ortega y Gasset una vez. Óigame, yo estoy, le voy a responder, dice Ortega y Gasset, yo me siento contento de que digan eso de la filosofía, porque es verdad, la filosofía no es una ciencia así, ella va mucho más allá. Así que diría que los estudiantes tienen que entrar de lleno desde la secundaria al conocimiento filosófico, para que tengan esa conciencia crítica,
para que tengan ese conocimiento ético y moral que los va a enfilar por lo correcto, como nos diría nuestro gran Sócrates y nuestro Platón. El bien común no se busca solo, se busca a través de tu interioridad, a través de tu razón, a través de tu saber qué es lo que es bueno y es malo, qué es lo que te conviene en términos del bien común, no del bien individual, que es a donde nos enfilan hoy, y qué es lo que necesitamos para seguir enfilándonos, por buscar el progreso, que en sentido general, en sentido último de las cosas, ese ha sido el afán del ser humano siempre, llegar a la felicidad, llegar al bien común, llegar al progreso, pero no de manera individual, sino de manera social, colectiva, de manera interconectada con todo lo que hay en este mundo. Entonces, claro que sí, la filosofía necesita entrar a la secundaria. Y dada su vasta experiencia como maestra, que como usted nos ha dicho, inició su andadura docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1990 hasta jubilarse. ¿Así? ¿Cómo concibe usted una clase ideal de filosofía? ¿Cómo, o mejor dicho, cómo hacía usted sus clases? De manera que al llegar los estudiantes con todas esas presuposiciones, lograran, digamos que salir con una visión distinta del aula de la profe Carmen Esperanza Castro. Bueno, lo primero que yo siempre intenté con mis estudiantes fue decirles que tengan mente abierta. Nunca los quise, diríamos, encerrar en una visión única, porque filosofía no se puede encerrar. Filosofía tiene que dejársele libertad, pero por supuesto teniendo en cuenta una visión crítica y una visión, yo diría, sistematizada de manera racional. Entonces, claro, conocer todo lo que ha sido el conocimiento humano desde hoy, yo diría que desde los primeros indicios del razonamiento humano, cuando nos topamos con lo religioso, con lo mitológico, darle a entender que los mitos han sido una base fundamental para entender al mundo, porque es lo primero que nos encontramos después que entramos en una etapa de racionalidad, pero teniendo en cuenta de que tenemos que salirnos de esa visión para llegar a diríamos, a una teoría, a una posición de explicación racional, comprensible de todos los problemas que nos ocupan, ya sea en la naturaleza, ya sea en la sociedad, ya sea en el propio pensamiento y sentir humano, porque eso es lo que es la filosofía, ¿verdad? Enfilarnos por esa historia del pensamiento del ser humano, de cómo el ser humano ha ido desarrollando esa capacidad de poner la razón, de poner el conocimiento por encima de todas las cosas y de todos los vicios que nos han formado hasta el momento. Y entonces yo enfilaba a mis estudiantes por ahí, dándole una visión crítica, primero una visión histórica de cómo ha sido el progreso del conocimiento humano, de los obstáculos que hemos ido teniendo y que a la vez también hemos ido solucionando. De hecho, la ciencia, ese es su trabajo en sentido general. No solo la filosofía, sino las ciencias en sentido general. Preocuparse por lo que pasa a su alrededor, saber su origen, saber sus características, saber su interrelación una cosa con la otra, porque aquí nada está aislado, todo está íntimamente relacionado, una cosa depende de la otra, tanto la naturaleza, en todos los que son los fenómenos naturales entre sí, como ellos con nosotros, nosotros entre sí como sociedad. Y entonces, esa era mi meta, ¿no? Irles enfilando a que tuvieran una visión amplia, no circunscribirse a lo que fuera una posición, sino una visión amplia.
Y empezando por importantizar lo que es la razón. Bueno, es evidente. La profe Carmen Castro es una docente de larga data de la universidad. Inició sus trabajos en 1990 y estuvo impartiendo docencia hasta jubilarse. 31 años. 31 años. Entonces, es un caudal de experiencias, de vivencias, que puede servirnos y servirle quizás muy especialmente a quienes ahora se inician en la labor docente, ya en la Escuela de Filosofía y en cualquier otra escuela de la universidad. Entonces sería muy de esperar que la profe les haga una exhortación, sobre todo a los jóvenes profesores de hoy. Sí, cómo no. Por ejemplo, el profesor de hoy, yo entiendo, tiene que hacer su labor dándole libertad al estudiante. Libertad en el sentido de que se expresen, qué es lo que buscan en la filosofía. Pero además de darle esa libertad, enfilarlo por el camino, ¿verdad?, de la criticidad. Que el estudiante sea no un ente pasivo, sino un ente crítico de los problemas que están acaparando al mundo hoy. Porque eso es un problema serio que tenemos hoy. El desinterés que tiene la juventud por las cosas que están ocurriendo en el mundo. El estudiante de hoy simplemente quiere pasar la materia y ya. Entonces el profesor tiene que empeñarse más de lo que lo hace, porque, atención, es un trabajo duro el que tiene el profesor de filosofía, históricamente, pero hoy más que nunca, porque hoy como que los valores están cambiando y como que nos están dañando la mente de nuestros estudiantes con unos valores totalmente ahistóricos, yo diría, unos valores que no corresponden con lo que históricamente hemos visto en la formación humana. Por ejemplo, hoy es le están metiendo en la cabeza por medios de comunicación masivos, sea televisión, YouTube, Facebook, por todos los medios, de que lo que importa es el dinero. Ojo, el dinero. Que lo que importa es lo que te sea útil y que tú eres dueño de tu cuerpo. Que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Yo entiendo que eso no es así. Yo entiendo que tenemos que regirnos por unos valores universales, unos valores que nos lleven a lo que históricamente hemos buscado en la humanidad, que es el bien común, como decía nuestro Sócrates, nuestro Platón, nuestro Aristóteles y todos los que se han enfilado por ahí. Y toda la filosofía ha trillado ese camino de buscar el bien común, de buscar la felicidad, pero no de una sola persona, sino de todos, donde el respeto se imponga, donde la justicia también lo sea, y donde la libertad pues sea el camino a seguir del conocimiento, porque eso es lo que es la filosofía: libertad, justicia, paz, y buscar la criticidad ante todo. Entonces al estudiante hay que enfilarlo por ahí, hoy más que nunca. Bueno, es evidente que material hay, ¿verdad, profesor? Para poder continuar, extender, diríase que indefinidamente esta conversación tan amena que hemos sostenido para el Archivo de la Voz con la profe Carmen Esperanza Castro. Pero preferimos dejar que la gente se quede con el deseo de seguir escuchándola mejor. Es una costumbre que al término de las entrevistas le hagamos mención de 5 expresiones o conceptos o nombres de instituciones, y a partir de hoy, a sugerencia del profesor Eulogio Silverio, también incluiremos los nombres de algunos de nuestros colegas ya idos. Ay, como usted mencionaba con tanto cariño, con tanta gratitud a esos profesores que le ayudaron tanto en la primaria y que ya no están en esta parte de la vida.
La primera expresión que voy a usar es escuela de filosofía. ¿Qué significa para la profe Carmen Castro su escuela de filosofía? Ay, Dios mío. Aprendizaje eterno, agradecimiento, formación. Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La facultad que me abrió las puertas hacia la docencia de filosofía. Facultad que le agradezco mucho por los compañeros que he tenido ahí. Facultad también empeñada en seguir trillando el camino del conocimiento. Doctor Darío Solano. Ay, compañero, filósofo, emprendedor, filósofo aguerrido, forjador de la Escuela de Filosofía. Profesor Luis Federico Cruz. Ay, Dios mío, mi eterno amigo, mi eterno consejero. Un hombre empeñado en enfilar al estudiante por los valores éticos y morales. Profesor Tomás Novas. Ay, se me llena los ojos de agua al pensar en Nova, porque Nova, yo diría que era el alma encarnada de lo que es la bondad, de lo que era la solidaridad entre los profesores de filosofía y con sus estudiantes. Hombre entregado a la escuela y a la filosofía. Muchísimas gracias, profe Carmen Castro. Gracias a ustedes. Como de costumbre, cerramos siempre estos encuentros con la intervención del maestro Eulogio Silverio, el señor director de la Escuela de Filosofía. Bueno, para mí es una situación extraña, ¿verdad? Ya que yo fui alumno de Feli y amigo de la profe, y o sea que me vieron desde que entramos aquí, ¿verdad? Así mismo. Y no es que usted sea vieja ni nada de eso. Pero ahora yo soy el director y tengo que hablar en nombre de la Los escuela. papeles se cambian, ¿verdad? Cuando yo entré era Feli. Sí, los papeles se cambian. ¿Ves cómo es la vida cambia? ¿En qué año entró usted, profesor? Yo cuando entré a estudiar, en el 96, por ahí, 94. El profe hizo 2 periodos. Sí, en ese momento yo era director. Ajá, Sí, el profe hizo 2 periodos. Sí. Sí, entonces aprendí entonces de ustedes, de los directores que vi actuando. Cuando esta mañana Flete me llamó, que está fuera del país, dando una conferencia en Estados Unidos. Oiga, qué interesante. Ay, qué interesante es y qué bueno. Dios mío. Otro punto más para la escuela. Interesante. Sí. Nos llama para lo de la licencia y yo le dije, adivina a quién tenemos hoy en el archivo de la voz. 2 amigos tuyos, Feli Gómez y la profesora Carmen Castro. Entonces me dijo, ay caramba, pero de la profe me dijo. Recordaba él así una especie de anécdota sobre el sentido de justicia que siempre la guió a usted. Ajá. Cuando fue coordinadora de cátedra. Sí. Que dice, se presentó uno de estos profesores reclamando que derecho de antigüedad para quitarle la asignación a otro amigo de él, a otro profesor. Y la profesora le dijo, no señor, buen abusador. Sí. Es verdad. ¿Cómo usted le hace eso, compañero? O sea, ay, qué bueno. Reclamando derecho de antigüedad no era para quitárselo, sino moverle el horario. El horario. Y él dice, no, un buen abusador. Sí. Y siempre la profe fue así, el sentido de justicia siempre la guió. Y creo que por ahí fue que nos hicimos más amigos de lo común, porque incluso yo le di clase a Pavel y a Jenny, sí. que hoy son 2 profesionales. Jenny es arquitecta y Sí. Pavel es ingeniero. Clase de dibujo en la casa, de pintura. No me digas. Entonces la profe Carmen, siempre eran consejos certeros y cibaeños. Exacto. Más Sí. del cibaeño, Hay un cariño sí. Qué recíproco, bonito. eterno ahí. Me llamó la atención eso, porque parece que era una cuestión del Cibao, porque en la escuela mía, uno salía del conuco para la escuela, se bañaba, pero cargando víveres en la cabeza. Claro. No sé, el profesor
revisaba las uñas, Sí, las señor. orejas, los dientes, detrás de las orejas. Así mismo. Le pasaba un peine, pero nos íbamos descalzos porque había mucho lodo. Pero no Sí. importa, lo importante es que esa higiene se lleva a No, el sentido de la higiene. en todas las escuelas, que eso era muy importante. Yo siempre resalto la particularidad de que la Escuela de Filosofía se nutre y se debe nutrir de todos los saberes. Ustedes hablaban del ingreso de la profe, que viene de un área de formación, que es la sociología. Entonces yo creo que eso ayudó mucho a la escuela y es algo que nosotros de alguna manera queremos rescatar de nuevo. Porque la filosofía, concebida como un saber de segundo grado, se nutre de la ciencia, o sea, de lo que la ciencia particular produce. Y ese encuentro de gente que viene con una formación primaria de otras áreas enriquece al saber filosófico. Claro. Porque no solamente usted va a enseñar lo que se sabe de filosofía, sino que trae el saber que le da su ciencia particular, Claro. su saber particular. Entonces, al final tenemos dos peticiones, profesora. Nosotros aquí esto no es gratis. Esto no es gratis. Nosotros tenemos peticiones. La primera petición que le hacemos es a colaborar con una revista que tenemos, se llama La Barca de Teseo, que cualquier publicación que usted quiera hacer, estamos ahí disponibles para recibir sus artículos y publicar. Y la próxima petición, la siguiente petición es a que colabore y se integre cuando le damos el llamado con el 6º Congreso Dominicano de Filosofía, que en esta ocasión queremos dedicarlo un poco a saber qué se ha pensado filosóficamente, pero en español, en la lengua española. No necesariamente en alemán, en inglés, en griego. Exacto, sí. No, bueno, que lo recoja todo eso, pero en español. ¿Qué han pensado, lo que han pensado la filosofía desde la lengua española, que es un poco buscar el sentido de nuestra identidad? Exactamente. Así que están convocados ya para cuando se les llame, que se integren a una de las comisiones para que nos ayuden a que ese congreso sea todo un éxito, que será en el 2025. Y eso encaja muy bien con la referencia que hacía la profe Ortega y Gasset, por ejemplo. Sí, encantada. Sí. Pues yo encantada y agradeciendo de antemano a usted esta grata invitación y me siento muy contenta porque veo que ustedes están trabajando duro para que la escuela de filosofía se fortalezca y que los profesores también se empeñen, ¿verdad?, en seguir avanzando en su proceso de concientizar más a los estudiantes, de ayudarlos a crecer de manera racional. Así que a Eulogio y a ti, Arbelo, pues le agradezco muchísimo, y a Eulogio como director de la escuela te tengo que felicitar porque has dado un paso de avance con este tremendo programa de Archivo de la Voz. Bueno, pues, muy agradecida. En nombre de la Escuela de Filosofía le agradecemos a usted, profe Carmen Castro, y al profesor Arbelo, que como siempre decimos, no es lo mismo el Archivo de la Voz sin Arbelo. No, sin Arbelo no puede ser. No es lo mismo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Sí. gracias. Sí.